La eternidad del alma, reencarnación y los ciclos del universo. Escrito por Abdi Gorrochotegui. Publicado por Escucha tu subconsciente. Introducción. La humanidad ha buscado, desde tiempos inmemoriales, comprender el misterio de la vida, la muerte y el renacimiento. Las civilizaciones antiguas observaron los ciclos de la naturaleza, el amanecer y el atardecer, las estaciones cambiantes y los movimientos celestiales, encontrando en ellos patrones que reflejaban la esencia misma de la existencia. Estas observaciones no solo dieron lugar a calendarios y sistemas astronómicos, sino también a profundas filosofías que vinculan los ritmos del universo con la experiencia humana. La reencarnación, como concepto, ha sido un pilar central en muchas tradiciones espirituales. No es solo una idea abstracta, sino un marco que explica el propósito del alma a través de vidas sucesivas, donde cada existencia se entrelaza en una danza cósmica de aprendizaje, evolución y transformación. A través de esta perspectiva, la vida no es un evento único, sino una serie de capítulos que juntos forman un libro infinito. La física moderna, por otro lado, ha revelado un universo regido por leyes cíclicas. Desde las órbitas de los planetas hasta las oscilaciones de partículas subatómicas, todo en el cosmos parece operar bajo patrones repetitivos que aseguran un equilibrio dinámico. Este descubrimiento científico encuentra un eco sorprendente en las antiguas enseñanzas espirituales, que también describen la existencia como un ciclo eterno de nacimiento, muerte y renacimiento. Este libro explora cómo los ciclos cósmicos y la reencarnación están interconectados, tejiendo un puente entre la espiritualidad y la ciencia. A través de un análisis profundo de filosofías ancestrales, principios de la física y reflexiones sobre la naturaleza del alma, se busca comprender cómo estas ideas nos ofrecen una perspectiva más rica y trascendental sobre la existencia. El viaje no se limita a una exploración teórica. A medida que se profundiza en los temas, surge una invitación a reflexionar sobre el propósito individual y colectivo dentro de estos ciclos universales. El alma, como una chispa eterna de energía, parece estar destinada a evolucionar y aprender a través de experiencias que trascienden el tiempo y el espacio. El universo, vasto y misterioso, opera en perfecta armonía, repitiendo patrones que se reflejan en todas las escalas de la existencia. La vida humana, con sus altibajos, desafíos y triunfos, puede entenderse como una expresión microcósmica de estos principios universales. Este paralelismo sugiere que la clave para descifrar los misterios de la reencarnación y los ciclos cósmicos radica en reconocer la conexión inherente entre el alma y el cosmos. A lo largo de las páginas, se abordará cómo estas ideas no solo han influido en culturas y religiones, sino también cómo la ciencia contemporánea está comenzando a abrirse a estas posibilidades. Este enfoque dual permitirá un entendimiento más profundo, integrando la intuición espiritual con el rigor científico. El propósito es iluminar un camino hacia una comprensión más amplia de la existencia, inspirando una conexión más profunda con los ciclos cósmicos que dan forma a la vida y la reencarnación. Cada capítulo buscará desentrañar estos enigmas, llevando al lector a un viaje hacia las profundidades del universo, al mismo tiempo, hacia las profundidades de su propia alma. Capítulo 1. Los ciclos cósmicos y el patrón del universo. El universo es un vasto tapiz de ciclos interconectados. Desde el ritmo de los días y las noches hasta las órbitas de los planetas alrededor de las estrellas, todo en el cosmos sigue un patrón definido que asegura el equilibrio y la continuidad. Este fenómeno, observado tanto por astrónomos como por filósofos a lo largo de la historia, sugiere que el universo opera bajo principios fundamentales que rigen tanto lo macro como lo micro. Los ciclos cósmicos no son simples repeticiones, son procesos dinámicos de transformación. Un claro ejemplo es el ciclo de vida de una estrella. Nace como una nube de gas y polvo que, bajo las fuerzas de la gravedad, se convierte en un núcleo ardiente. Durante millones de años, la estrella quema su combustible, iluminando el cosmos, hasta que eventualmente colapsa en una enana blanca, una estrella de neutrones o, en algunos casos, un agujero negro. Este ciclo estelar no solo muestra el nacimiento y la muerte en el universo, sino que también refleja un proceso continuo de creación y regeneración. En las tradiciones espirituales, estos ciclos se han interpretado como metáforas del viaje del alma.
La idea de la reencarnación encuentra paralelismos en estos patrones naturales, donde cada final es solo el inicio de algo nuevo. Así como las estaciones regresan cada año y las estrellas reciclan su material en nuevas generaciones de astros, se cree que el alma atraviesa múltiples vidas en su búsqueda de perfección y comprensión. Ritmos naturales en la Tierra. En nuestro planeta, los ciclos cósmicos se manifiestan de diversas maneras. Las estaciones, reguladas por la inclinación del eje terrestre y su órbita alrededor del Sol, determinan los ritmos de la vida. Primavera, verano, otoño e invierno simbolizan no solo cambios climáticos, sino también etapas de crecimiento, maduración, declive y renacimiento. Este patrón se encuentra también en el ciclo de la Luna, que influye en las mareas, la agricultura y, según muchas tradiciones, en los estados emocionales y espirituales de las personas. Las fases lunares creciente, llena, menguante y nueva han sido veneradas como símbolos de transformación interna, recordando que la vida está en constante flujo. Los ciclos cósmicos y la humanidad. La humanidad siempre ha estado fascinada por estos ritmos universales. Desde los antiguos egipcios que alinearon sus pirámides con las estrellas, hasta las culturas mesoamericanas que crearon calendarios basados en los movimientos celestiales, los ciclos cósmicos han guiado la espiritualidad, la ciencia y la vida cotidiana. El concepto de ciclos también se encuentra en los textos sagrados de muchas religiones. En el hinduismo, el tiempo se divide en yugas o eras, que representan diferentes fases de evolución espiritual y material del universo. En la tradición maya, los baktunes delinean periodos históricos y cósmicos que se repiten a lo largo de la eternidad. Estas ideas apuntan a una visión cíclica del tiempo, en contraste con la percepción lineal predominante en el pensamiento moderno occidental. El tiempo como espiral. Aunque los ciclos pueden parecer simples círculos repetitivos, una interpretación más profunda revela que el tiempo se comporta como una espiral. Cada ciclo, aunque similar al anterior, ocurre en un nivel superior o inferior, dependiendo del contexto y las condiciones. Este modelo de espiral permite el avance y la evolución, tanto en el cosmos como en el alma. La espiral también aparece en la naturaleza, desde la forma de las galaxias hasta la estructura del ADN. Esta geometría universal subraya la idea de que los ciclos no son estancados, sino vehículos de progreso. Aplicando esta perspectiva a la reencarnación, cada vida puede ser vista como una vuelta en la espiral de la evolución del alma, un paso más hacia una comprensión más profunda de la existencia. Ciencia y ciclos universales. En el ámbito científico, los ciclos cósmicos se han estudiado extensamente. La cosmología moderna revela que el universo mismo puede ser cíclico, pasando por fases de expansión y contracción conocidas como el modelo del Big Bang. Este concepto desafía la noción tradicional de un inicio y un final absolutos, sugiriendo que el universo podría ser eterno, reconfigurándose a través de ciclos infinitos. Además, la física cuántica aporta una perspectiva fascinante sobre los ciclos a nivel subatómico. Las partículas aparecen y desaparecen en un ciclo continuo de manifestación, reflejando los patrones encontrados en la escala cósmica. Este comportamiento sugiere que los principios de los ciclos cósmicos operan en todas las escalas de la realidad. La conexión con la reencarnación. Si todo en el universo opera bajo ciclos, no sería sorprendente que la vida humana y el viaje del alma también sigan este patrón. La reencarnación puede ser vista como un reflejo de los ciclos cósmicos en la experiencia humana, donde cada vida es una fase en el eterno retorno del alma. Este concepto no solo ofrece una explicación para el propósito de la existencia, sino también una conexión directa con el universo, mostrando que el alma es parte integral de un diseño más amplio y universal. Los ciclos cósmicos, tanto en su magnificencia como en su simplicidad, nos invitan a reflexionar sobre el lugar que ocupamos en el vasto esquema de la existencia. En ellos se encuentra una sabiduría profunda que trasciende las fronteras entre ciencia y espiritualidad, iluminando el camino hacia una comprensión más plena de la eternidad del alma. Capítulo 2. La reencarnación a través de las culturas y la historia. La idea de la reencarnación, entendida como el renacimiento del alma en diferentes cuerpos a lo largo de múltiples vidas,
ha sido un concepto central en diversas tradiciones culturales, espirituales y filosóficas. Desde las antiguas civilizaciones del Valle del Indo hasta las filosofías contemporáneas, esta creencia ha ofrecido una perspectiva única sobre el propósito de la vida, la muerte y la evolución del espíritu. Los orígenes de la reencarnación. Las primeras menciones documentadas de la reencarnación se encuentran en los textos védicos de la antigua India, que datan de aproximadamente 1500 a.C. En estas escrituras se describe al alma, o Atman, como inmortal, moviéndose a través de un ciclo continuo de nacimientos y muertes conocido como samsara. Este ciclo está influido por el karma, una ley de causa y efecto que determina las condiciones de cada vida basada en las acciones previas. En paralelo, los antiguos egipcios también creían en un viaje del alma después de la muerte. Aunque su enfoque estaba más centrado en la vida eterna en el más allá, algunos textos sugieren la posibilidad de un renacimiento bajo ciertas condiciones. De manera similar, los griegos, especialmente a través de filósofos como Pitágoras y Platón, exploraron la idea de la transmigración del alma, un concepto que proponía que el alma pasaba de un cuerpo a otro como parte de su purificación y aprendizaje. Reencarnación en las grandes religiones del mundo. La creencia en la reencarnación está profundamente arraigada en las tradiciones orientales, particularmente en el hinduismo, el budismo y el jainismo. Cada una de estas religiones ofrece una interpretación única del ciclo de renacimiento. 1. Hinduismo. En esta tradición, el alma está destinada a liberar el ciclo de samsara a través de la iluminación espiritual, alcanzando finalmente moksha, la unión con el absoluto. Este proceso implica aprender y evolucionar a través de vidas sucesivas, guiadas por el karma. 2. Budismo. Aunque comparte el concepto de samsara con el hinduismo, el budismo introduce la idea de anatman, o la ausencia de un yo permanente. En este contexto, la reencarnación no implica un alma fija que transmigra, sino un flujo continuo de energía y conciencia que se reconfigura en cada renacimiento. 3. Jainismo. Para los jainistas, la reencarnación es una manifestación directa del karma acumulado, que ata al alma al ciclo de nacimiento y muerte. La liberación, o moksha, se logra a través de la disciplina ética y la renuncia. En contraste, muchas religiones occidentales han adoptado una visión más lineal de la vida y la existencia. Sin embargo, el concepto de reencarnación también ha surgido en el cristianismo esotérico, el gnosticismo y otras corrientes menos convencionales. Por ejemplo, los gnósticos creían que el alma debía purificarse a través de múltiples vidas para regresar a su origen divino. La reencarnación en culturas indígenas. Las culturas indígenas alrededor del mundo han desarrollado sus propias interpretaciones de la reencarnación, a menudo vinculadas a la naturaleza y los ciclos cósmicos. Para muchas tribus nativas americanas, el alma regresa al mundo en diferentes formas para aprender y contribuir al equilibrio de la creación. De manera similar, las tradiciones chamánicas en Siberia, África y Australia sostienen que el espíritu puede renacer en humanos, animales o incluso en elementos de la naturaleza, dependiendo de su propósito espiritual. Filosofías modernas y la reencarnación. En los siglos XIX y XX, el interés por la reencarnación resurgió en Occidente gracias a movimientos como el espiritismo y la teosofía. Pensadores como Elena Blavatsky y Annie Besant popularizaron la idea de que el alma atraviesa un proceso evolutivo a través de vidas sucesivas, buscando alcanzar la perfección espiritual. La psicología transpersonal, desarrollada en la segunda mitad del siglo XX, también ha explorado la reencarnación desde una perspectiva científica y terapéutica. Investigadores como Jan Stevenson documentaron casos de niños que afirmaban recordar vidas pasadas, recopilando miles de historias que, aunque controvertidas, han generado interés en la comunidad académica. Similitudes y conexiones universales. A pesar de las diferencias culturales y religiosas, las creencias sobre la reencarnación comparten ciertos elementos fundamentales. La idea de que el alma aprende y evoluciona a través de múltiples vidas es una constante, al igual que el reconocimiento de un propósito superior detrás de este proceso. Estas similitudes sugieren que la reencarnación podría ser una verdad universal, expresada de diferentes maneras a lo largo de la historia y las culturas.
La reencarnación como reflejo de los ciclos cósmicos. La conexión entre los ciclos cósmicos y la reencarnación es evidente en estas tradiciones. Así como las estrellas nacen, evolucionan y renacen en nuevas formas, el alma parece estar destinada a experimentar un ciclo eterno de transformación. Este paralelismo refuerza la idea de que la reencarnación no es un concepto aislado, sino parte de un diseño universal que abarca desde el cosmos hasta la conciencia individual. La exploración de la reencarnación a lo largo de las culturas y la historia ofrece una perspectiva rica y diversa sobre el viaje del alma. Estas creencias, aunque variadas, convergen en una comprensión común. La vida es un ciclo continuo de aprendizaje, crecimiento y evolución, reflejando los mismos principios que rigen el universo. Capítulo 3. El alma como energía infinita. La idea de que el alma es una entidad eterna y energética se encuentra en la base de muchas tradiciones espirituales y se alinea con los principios fundamentales de la física moderna. Desde el punto de vista espiritual, el alma es vista como una chispa divina que trasciende el tiempo y el espacio, mientras que la ciencia reconoce que la energía no puede ser creada ni destruida, solo transformada. Esta conexión entre la espiritualidad y la física sugiere que el alma podría ser una manifestación de la energía infinita que sustenta el universo. La energía universal y el alma. En el universo, todo está compuesto de energía. Desde las partículas más pequeñas hasta las galaxias más vastas, la energía fluye y se transforma en un ciclo interminable. En este contexto, el alma puede entenderse como una forma particular de energía consciente, una esencia que no se limita a un cuerpo físico ni a una existencia temporal. Esta energía, según muchas tradiciones, tiene una vibración única que define su carácter, propósito y evolución. La física cuántica ofrece una perspectiva fascinante al describir la realidad como un campo de posibilidades energéticas. El alma, como parte de este campo, podría estar entrelazada con otras energías, conectando todas las formas de vida en un entramado cósmico. Este entrelazamiento cuántico, donde partículas separadas por vastas distancias permanecen conectadas, resuena con la idea espiritual de que todas las almas están interconectadas y forman parte de una conciencia universal. La conservación de la energía y la reencarnación. El principio de conservación de la energía establece que ésta no se pierde, solo cambia de forma. Este principio físico tiene un paralelismo directo con la reencarnación. Cuando un cuerpo físico deja de existir, su energía no desaparece, simplemente se transforma. En el ámbito espiritual, esto se traduce en el paso del alma a una nueva forma de existencia, ya sea en otro cuerpo humano, en un estado etéreo o en una dimensión superior. Este proceso puede compararse con el ciclo del agua en la naturaleza. El agua puede existir como hielo, líquido o vapor, cambiando su forma pero manteniendo su esencia. De manera similar, el alma atraviesa diferentes estados a lo largo de sus múltiples vidas, aprendiendo, creciendo y adaptándose a las circunstancias de cada encarnación. Vibración y frecuencia del alma. Las tradiciones espirituales y las teorías científicas modernas coinciden en que todo en el universo vibra a una frecuencia específica. El alma no es una excepción. Se dice que cada alma tiene una vibración única, influenciada por sus experiencias, emociones y evolución. A medida que el alma progresa a través de diferentes vidas, su frecuencia puede elevarse, reflejando un mayor nivel de armonía y conexión con el cosmos. Este concepto también se encuentra en la física, donde las frecuencias determinan las propiedades de las ondas y las partículas. Si el alma es vista como una forma de energía vibratoria, entonces su evolución podría ser comparable al ajuste de una frecuencia para sintonizar con una estación de radio más clara y potente. En términos espirituales, esto representa el avance hacia estados de mayor iluminación y comprensión. La evolución del alma a través del tiempo. En muchas filosofías espirituales, la evolución del alma se describe como un viaje hacia la perfección. Cada vida ofrece oportunidades para aprender lecciones específicas, sanar heridas emocionales y expandir la conciencia. Este proceso es acumulativo, las experiencias de cada encarnación se integran en el alma, que lleva consigo las lecciones aprendidas a lo largo de su viaje. En este sentido,
el alma actúa como un registro viviente, almacenando las memorias, emociones y aprendizajes de cada vida. Aunque estas memorias no siempre son accesibles de manera consciente, se cree que influyen en los patrones de comportamiento, los talentos innatos y las conexiones emocionales en cada encarnación. El alma en el contexto del diseño cósmico. Si el universo es un sistema ordenado y regido por leyes universales, el alma puede considerarse una pieza clave de este diseño. Su energía, eterna y en constante transformación, refleja los principios que rigen el cosmos: equilibrio, interconexión y evolución. Así como las estrellas reciclan su materia para formar nuevos sistemas estelares, el alma renueva su existencia en un ciclo interminable de aprendizaje y crecimiento. La conexión entre el alma y el cosmos no es solo teórica, se manifiesta en la vida cotidiana. Las emociones, intuiciones y momentos de inspiración son indicios de que el alma está profundamente conectada con las fuerzas universales. Al comprender esta conexión, se puede empezar a ver la vida no como un evento aislado, sino como parte de un todo más amplio y armonioso. El poder transformador de la energía del alma. La energía del alma no solo es eterna, sino también transformadora. En cada encarnación, el alma tiene la capacidad de influir en el entorno, las relaciones y las circunstancias. Esta influencia no es unidireccional, así como el alma afecta al mundo exterior. También es moldeada por las experiencias que encuentra en su camino. Este ciclo de influencia mutua resalta la responsabilidad que cada individuo tiene en su proceso de evolución. Al cultivar pensamientos, emociones y acciones alineados con la armonía universal, el alma puede elevar su frecuencia y contribuir al equilibrio del cosmos. Este entendimiento no solo da sentido a la reencarnación, sino que también ofrece una guía para vivir con propósito y conciencia. La energía infinita del alma, en su conexión con el universo, revela una verdad profunda. La existencia no es un accidente ni un evento finito. Es un viaje eterno de transformación, crecimiento y redescubrimiento, donde el alma y el cosmos están entrelazados en una danza infinita de creación y renovación. Capítulo 4. El tiempo como ilusión y el eterno presente. La comprensión del tiempo ha sido objeto de debate tanto en la ciencia como en la filosofía. En la vida cotidiana, el tiempo se percibe como una línea que avanza desde el pasado, atraviesa el presente y se proyecta hacia el futuro. Sin embargo, las tradiciones espirituales y las teorías modernas de la física sugieren que esta percepción lineal es una ilusión. En realidad, el tiempo podría ser un todo simultáneo donde el pasado, el presente y el futuro coexisten en un único momento eterno. La naturaleza del tiempo desde la física. La teoría de la relatividad de Albert Einstein revolucionó la comprensión del tiempo al demostrar que éste no es absoluto, sino relativo al observador. En el contexto del espacio-tiempo, el tiempo es una dimensión que está intrínsecamente conectada con el espacio. Los eventos que parecen separados en el tiempo pueden percibirse de manera diferente dependiendo de la velocidad y la posición del observador. Esto desafía la idea de que el tiempo fluye de manera uniforme y universal. Además, las investigaciones en física cuántica han introducido conceptos aún más radicales. Las partículas subatómicas pueden existir en múltiples estados simultáneamente, y sus comportamientos pueden estar influenciados por eventos futuros, lo que sugiere que el tiempo no es unidireccional. Estas observaciones científicas resuenan con las nociones espirituales de que el tiempo es una construcción mental, y que la verdadera realidad se encuentra en el eterno presente. El tiempo en la espiritualidad y la reencarnación. Muchas tradiciones espirituales sostienen que el tiempo es una ilusión creada por la mente humana para interpretar la experiencia. En este marco, el alma no está limitada por el tiempo lineal y puede acceder a diferentes momentos simultáneamente. Esto explicaría por qué algunos relatos de regresiones a vidas pasadas incluyen visiones detalladas del futuro, lo que sugiere que todos los eventos están conectados en un nivel más profundo. La reencarnación, en este contexto, no sería un viaje a través de una línea de tiempo cronológica, sino una experiencia de aprendizaje y evolución que puede trascender el pasado y el futuro. Las vidas pasadas y futuras no estarían separadas,
sino que formarían parte de un entramado multidimensional al que el alma puede acceder según sea necesario para su crecimiento. El eterno presente como clave para la transformación. El concepto del ahora como único momento real es central en muchas enseñanzas espirituales. En el presente se encuentra la plenitud de la existencia, libre de las cargas del pasado y las ansiedades del futuro. Este estado de presencia es el punto donde el alma puede conectarse con la eternidad y acceder a la sabiduría, acumulada de todas sus experiencias. Desde esta perspectiva, el aprendizaje espiritual no se trata de acumular conocimiento en una línea de tiempo, sino de integrar todas las experiencias en un momento de claridad y conexión. Este enfoque también tiene implicaciones prácticas. Al vivir en el presente, el alma puede alinearse más fácilmente con los ciclos cósmicos y encontrar armonía en medio del caos aparente. El tiempo y la evolución del alma. Si el tiempo es una ilusión, entonces la evolución del alma no ocurre en una secuencia estricta de eventos. En cambio, el alma podría experimentar múltiples realidades y dimensiones simultáneamente, utilizando cada una como un espejo para comprenderse mejor. Este concepto se alinea con las teorías cuánticas de los universos paralelos, donde todas las posibilidades existen al mismo tiempo. En la práctica, esto significa que cada encarnación es una oportunidad para integrar aspectos de otras vidas, resolviendo karmas y aprendiendo lecciones que beneficien al alma en su totalidad. Así, el tiempo no es un límite, sino un recurso que el alma utiliza para manifestar su propósito en el universo. La ilusión del tiempo y los ciclos cósmicos. Los ciclos cósmicos también ofrecen una perspectiva única sobre el tiempo. Aunque parecen repetitivos, su naturaleza espiral indica que cada ciclo representa una nueva oportunidad para evolucionar y avanzar. Este patrón sugiere que el tiempo, lejos de ser una línea recta o un círculo cerrado, es una danza compleja donde la creación y la renovación se entrelazan continuamente. En este sentido, el tiempo y los ciclos cósmicos no son fuerzas opuestas, sino complementarias. Ambos reflejan la dinámica del universo y del alma, donde el cambio constante asegura el equilibrio y la continuidad. Al comprender esta relación, se puede empezar a ver el tiempo no como una limitación, sino como una herramienta para explorar y transformar la existencia. El presente como puerta a la eternidad. La experiencia del presente es una puerta hacia la eternidad. Cuando el alma se conecta plenamente con el ahora, trasciende las limitaciones del tiempo y accede a su verdadera naturaleza infinita. Este estado de conciencia no solo permite comprender los ciclos cósmicos y la reencarnación, sino que también brinda una sensación profunda de paz y propósito. El eterno presente, como núcleo de la existencia, invita a reflexionar sobre el lugar del alma en el universo. En él, el pasado y el futuro se disuelven, dejando solo la verdad esencial de que el alma y el cosmos son una misma energía, vibrando en perfecta armonía. Este entendimiento transforma la percepción del tiempo, revelando que la eternidad no es un destino lejano, sino una realidad siempre presente. Capítulo 5. El karma y el equilibrio cósmico. El karma, entendido como la ley universal de causa y efecto, ha sido una pieza fundamental en la filosofía espiritual durante milenios. Esta ley sostiene que cada acción genera una reacción, formando un ciclo de consecuencias que impactan no solo la vida presente, sino también futuras encarnaciones. En el contexto de los ciclos cósmicos y la reencarnación, el karma actúa como un mecanismo que equilibra las energías universales, asegurando el aprendizaje y la evolución del alma. La naturaleza del karma. El término karma, originado en las tradiciones védicas, significa literalmente acción. Sin embargo, su significado trasciende las acciones físicas, abarcando también los pensamientos, intenciones y emociones. En este marco, cada acción crea una energía que inevitablemente regresa al individuo, manifestándose en experiencias que reflejan la calidad de esa energía. Desde la perspectiva espiritual, el karma no es un sistema de recompensa o castigo, sino un principio de aprendizaje. Cada experiencia kármica está diseñada para enseñar lecciones específicas, ayudando al alma a evolucionar y alinearse con los principios universales de armonía y equilibrio. Así, el karma no es algo que deba temerse,
sino una herramienta para el crecimiento espiritual. El karma y la reencarnación. El karma juega un papel central en el ciclo de reencarnaciones. Las acciones y elecciones de una vida crean impresiones kármicas que influyen en las circunstancias de las siguientes. Estas impresiones, conocidas como samskaras, forman patrones energéticos que el alma lleva consigo, moldeando las experiencias y desafíos de cada encarnación. Este proceso no solo asegura la continuidad del aprendizaje, sino que también permite la resolución de deudas kármicas y la sanación de heridas emocionales y espirituales. Por ejemplo, un acto de bondad en una vida puede generar circunstancias positivas en otra, mientras que una acción dañina puede manifestarse como un desafío que debe ser enfrentado o superado. El karma como reflejo del equilibrio cósmico. En el universo, el equilibrio es una constante. Desde las leyes de la termodinámica hasta los principios de la mecánica cuántica, todo opera bajo sistemas que aseguran la estabilidad y la continuidad. El karma, en este sentido, puede ser visto como un reflejo espiritual de este equilibrio cósmico. Al igual que las fuerzas naturales buscan restablecer la armonía cuando se altera, el karma guía al alma hacia un estado de balance interno y externo. Este principio también se manifiesta en los ciclos de la naturaleza. Las estaciones, las mareas y los ritmos planetarios muestran cómo el universo corrige y equilibra continuamente sus fuerzas. De manera similar, el karma actúa para alinear las energías del alma con las del cosmos, asegurando que cada acción esté en armonía con el diseño universal. Karma colectivo y conciencia global. El karma no solo opera a nivel individual, sino también a nivel colectivo. Las acciones de grupos, comunidades y civilizaciones generan energías kármicas que influyen en el destino de la humanidad. Guerras, crisis ambientales y movimientos sociales son ejemplos de cómo el karma colectivo se manifiesta, ofreciendo oportunidades para el aprendizaje y la transformación global. Este aspecto del karma subraya la interconexión de todas las almas y la importancia de actuar con conciencia y responsabilidad. Cada elección individual contribuye al karma colectivo, moldeando no solo el presente, sino también el futuro del planeta y de sus habitantes. Trascender el karma, liberación y evolución. Aunque el karma es un principio universal, no es un destino inmutable. A través de la conciencia y el esfuerzo espiritual, es posible trascender las limitaciones del karma y liberarse del ciclo de causa y efecto. Este proceso, conocido en las tradiciones orientales como moksha o iluminación, implica reconocer la verdadera naturaleza del alma como energía eterna y divina, más allá de las impresiones kármicas. La meditación, el servicio desinteresado y la autorreflexión son herramientas clave para este propósito. Al cultivar un estado de presencia y desapego, el alma puede disolver los patrones kármicos y alinearse con los ciclos cósmicos en su nivel más elevado, alcanzando un estado de paz y libertad. Karma, reencarnación y los ciclos cósmicos. El karma, la reencarnación y los ciclos cósmicos están profundamente interconectados. Juntos forman un sistema de aprendizaje y evolución que refleja el diseño del universo. Cada encarnación, guiada por las leyes kármicas, permite al alma explorar diferentes aspectos de la existencia, integrando las lecciones necesarias para su crecimiento. Al comprender esta relación, se puede empezar a ver la vida como una oportunidad continua para contribuir al equilibrio cósmico. Cada acción, pensamiento y emoción tiene el poder de moldear no solo la experiencia individual, sino también la realidad colectiva, recordando que el karma no es un castigo, sino una invitación a participar conscientemente en la danza del universo. El karma, en su esencia, es un recordatorio de que todo está interconectado. En el gran esquema del cosmos, cada movimiento importa, y cada alma tiene un papel que desempeñar en el equilibrio universal. Al abrazar esta verdad, el alma puede encontrar propósito en el presente, confianza en el futuro y una conexión más profunda con la eternidad del universo. Capítulo 6. La memoria del alma y las huellas de vidas pasadas. La memoria del alma, como un registro eterno de experiencias, emociones y aprendizajes, ha sido un concepto recurrente en las tradiciones espirituales y las investigaciones modernas sobre la reencarnación. A través de esta memoria, las almas pueden llevar consigo las impresiones de vidas anteriores, influenciando la personalidad,
los talentos, los miedos y las relaciones en cada nueva encarnación. Estas huellas, conocidas en algunas tradiciones como samskaras o improntas kármicas, son una evidencia del vínculo entre el alma y los ciclos de renacimiento. ¿Qué es la memoria del alma? A diferencia de la memoria consciente, la memoria del alma reside en un nivel más profundo de existencia. Está relacionada con el concepto de la conciencia universal, una dimensión donde todas las experiencias del alma están registradas. Algunas tradiciones espirituales, como las de los registros acásicos, describen este fenómeno como una biblioteca etérea que contiene la historia completa de cada ser. Esta memoria no solo abarca eventos y acciones específicas, sino también emociones, intenciones y aprendizajes asociados a ellas. Aunque no siempre es accesible en el plano consciente, estas impresiones pueden emerger de diversas maneras, como intuiciones, sueños, talentos innatos o incluso miedos inexplicables. Evidencias de vidas pasadas. A lo largo de la historia, han surgido numerosos relatos que sugieren la existencia de vidas pasadas. Estos testimonios incluyen recuerdos espontáneos de niños que describen eventos, personas o lugares que no han experimentado en su vida actual. Investigaciones como las realizadas por el Dr. Ian Stevenson han documentado miles de casos de niños que parecen recordar detalles específicos y verificables de otras vidas, incluyendo nombres, ubicaciones y circunstancias de muerte. Además de estos recuerdos espontáneos, técnicas como la regresión hipnótica han permitido a algunas personas acceder a memorias de vidas anteriores. Durante estas sesiones, los individuos a menudo describen con detalle periodos históricos, lenguas y culturas que no podrían haber conocido previamente. Aunque estas experiencias no siempre son aceptadas por la comunidad científica, su consistencia y profundidad sugieren la posibilidad de una memoria del alma que trasciende el tiempo y el espacio. ¿Cómo afectan las vidas pasadas al presente? Las memorias de vidas pasadas pueden influir profundamente en la vida actual. Por ejemplo, un trauma no resuelto en una vida anterior puede manifestarse como un miedo irracional o una fobia en el presente. De manera similar, habilidades o talentos excepcionales, como la música, el arte o las ciencias, podrían ser el resultado de experiencias y aprendizajes acumulados en otras encarnaciones. Las relaciones también son áreas donde las huellas de vidas pasadas se hacen evidentes. Muchas tradiciones sostienen que las almas tienden a reencarnarse en grupos, formando conexiones kármicas que permiten completar lecciones y sanar heridas emocionales. Estas relaciones pueden manifestarse como vínculos intensos, ya sean positivos o desafiantes, que parecen ir más allá de las circunstancias de la vida presente. La sanación de improntas kármicas. Comprender las huellas de vidas pasadas no solo permite explorar el origen de ciertos patrones, sino también sanarlos. La sanación de estas improntas kármicas implica reconocer las lecciones asociadas a ellas y liberarlas conscientemente. Técnicas como la meditación, la terapia de regresión y las prácticas espirituales ayudan a acceder a estas memorias y transformarlas. Este proceso de sanación no solo beneficia al alma individual, sino también al karma colectivo. Al resolver conflictos y heridas, el alma contribuye al equilibrio universal, facilitando la evolución tanto individual como colectiva. La conexión entre la memoria del alma y los ciclos cósmicos. La memoria del alma actúa como un puente entre las vidas pasadas y presentes, conectando cada encarnación con los ciclos cósmicos más amplios. Así como el universo recicla su energía y materia para formar nuevas estrellas y sistemas planetarios, el alma utiliza sus memorias para continuar su viaje de aprendizaje y crecimiento. Este paralelismo subraya la idea de que cada experiencia tiene un propósito dentro del diseño universal. Las memorias del alma no son cargas que deben soportarse, sino herramientas para comprender y navegar los ciclos de evolución. En ellas se encuentra la clave para alinear el viaje del alma con los ritmos del cosmos, creando armonía y propósito en cada nueva encarnación. Liberar el potencial de la memoria del alma. La memoria del alma no es solo un registro pasivo, también es una fuente de sabiduría y empoderamiento. Al conectarse con estas memorias, el alma puede acceder a una visión más amplia de su propósito, comprendiendo cómo sus experiencias pasadas contribuyen a su evolución actual.
Esta conexión permite tomar decisiones más conscientes, alineadas con el equilibrio cósmico y el propósito espiritual. En última instancia, la memoria del alma es un recordatorio de la continuidad de la existencia. A través de las huellas de vidas pasadas, se puede vislumbrar la naturaleza eterna del alma y su relación con el diseño universal. Este entendimiento transforma la percepción de la vida y la reencarnación, revelando que cada momento es parte de un viaje infinito hacia la plenitud y la iluminación. Capítulo 7. Propósito de la reencarnación y el viaje del alma. La reencarnación, como proceso de renacimiento en diferentes cuerpos y circunstancias, tiene un propósito más profundo que el simple reciclaje de la existencia. Cada vida ofrece al alma una oportunidad única para aprender, evolucionar y acercarse a la perfección espiritual. Este capítulo explora las razones detrás del ciclo de renacimiento y cómo cada encarnación se integra en el viaje continuo del alma. El propósito fundamental de la reencarnación. La reencarnación se basa en la premisa de que el alma es eterna y busca trascender las limitaciones de la materia y el ego para alcanzar un estado de iluminación o unidad con lo divino. Cada encarnación se presenta como un aula donde el alma experimenta diferentes lecciones relacionadas con el amor, la compasión, la paciencia y el equilibrio. Estas lecciones no son aleatorias, están cuidadosamente diseñadas para ayudar al alma a superar desafíos específicos y sanar karmas acumulados. En términos universales, el propósito de la reencarnación es contribuir al equilibrio del cosmos. Así como cada estrella desempeña un papel en la armonía de las galaxias, cada alma tiene un propósito único que, al cumplirse, fortalece la interconexión universal. La evolución espiritual a través de las encarnaciones. La evolución del alma no es un proceso lineal, sino un camino lleno de giros, retrocesos y avances. Cada vida está influida por decisiones pasadas y proporciona un espacio para hacer ajustes y tomar nuevas decisiones que beneficien el crecimiento espiritual. En este viaje, el alma experimenta tanto la dualidad, bien y mal, luz y oscuridad, como la integración de estas fuerzas para alcanzar un estado de plenitud. Este crecimiento se refleja en la acumulación de cualidades como la empatía, la sabiduría y el desapego. A medida que el alma avanza, sus vibraciones se elevan, permitiéndole acceder a niveles más altos de conciencia y a experiencias más enriquecedoras en futuras encarnaciones. Los roles y experiencias en cada vida. Cada encarnación presenta al alma un conjunto único de roles, experiencias y desafíos. Estos no son al azar, sino que están alineados con el propósito del alma y su karma. Por ejemplo, una vida puede enfocarse en el aprendizaje del perdón, mientras que otra puede centrarse en la superación del miedo o el desarrollo de habilidades creativas. Estos roles no siempre son evidentes desde el inicio de la vida, pero se van revelando a medida que el alma enfrenta las circunstancias que le permiten desarrollarse. Las relaciones humanas, en particular, son una fuente inagotable de aprendizaje, ya que reflejan las lecciones más profundas que el alma necesita integrar. Libre albedrío y reencarnación. Aunque el karma y los ciclos cósmicos establecen ciertos parámetros para cada vida, el alma siempre tiene libre albedrío para elegir cómo responder a las circunstancias. Este poder de elección es fundamental para el aprendizaje y la evolución. Incluso en las situaciones más desafiantes, el alma tiene la capacidad de transformar el sufrimiento en sabiduría y la adversidad en fortaleza. El libre albedrío también permite al alma alterar su destino kármico. Al elegir actuar con amor, compasión y responsabilidad, el alma puede trascender patrones negativos y alinearse con su propósito más elevado. Este proceso de transformación es esencial para avanzar hacia la liberación del ciclo de renacimientos. La reencarnación y la unidad cósmica. En el marco de los ciclos cósmicos, la reencarnación no solo es un viaje individual, sino también una contribución al equilibrio y la evolución del todo. Cada alma, al aprender y crecer, impacta en la conciencia colectiva, elevando la vibración del universo. Este principio de unidad refleja la interconexión de todas las almas y su papel en el diseño universal. La reencarnación, por lo tanto, no es solo un proceso de desarrollo personal, sino una danza colectiva donde cada ser contribuye al propósito cósmico. Al comprender este nivel de interconexión,
el alma encuentra un sentido más profundo en sus experiencias y un propósito más amplio en su existencia. El propósito último, liberación y plenitud. El propósito final de la reencarnación es la liberación del ciclo de nacimientos y muertes, alcanzando un estado de unidad con lo divino o el cosmos. En las tradiciones espirituales, este estado se describe como moksha o iluminación. La liberación no significa la desaparición del alma, sino su integración total en el flujo universal, donde no hay separación entre el yo y el todo. Sin embargo, la liberación no es el único objetivo. Cada vida tiene su propio valor intrínseco, proporcionando al alma la oportunidad de experimentar la belleza, el amor y la creación en todas sus formas. Este balance entre el propósito trascendental y la riqueza de la experiencia presente es lo que hace del viaje del alma un proceso profundamente significativo. El propósito de la reencarnación y el viaje del alma no solo revelan la naturaleza cíclica de la existencia, sino también la perfección inherente en cada etapa del proceso. En este diseño universal, cada vida, cada elección y cada lección forman parte de un plan más grande que guía al alma hacia su destino eterno de unidad, armonía y plenitud. Capítulo 8. Similitudes entre el macrocosmos y el microcosmos. El universo, con su inmensidad y complejidad, opera siguiendo patrones que también se encuentran reflejados en los niveles más pequeños de la existencia. Desde las galaxias que giran en espiral hasta las moléculas que componen la vida, el diseño universal parece replicarse en todas las escalas. Este concepto, conocido como la relación entre el macrocosmos y el microcosmos, no solo resalta la unidad del cosmos, sino también la conexión entre el alma y el universo. El principio hermético, como es arriba, es abajo. Una de las ideas fundamentales en la filosofía hermética es el principio de correspondencia, como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. Este principio sugiere que los patrones que rigen el universo a gran escala también se aplican a los niveles más pequeños, incluyendo la vida humana y el alma. En este marco, el alma puede considerarse un microcosmos que refleja las dinámicas y leyes del macrocosmos. Este principio no es meramente metafórico. La ciencia moderna ha demostrado que las mismas leyes físicas, como la gravedad y el electromagnetismo, operan tanto en las vastas estructuras cósmicas como en las partículas subatómicas. Esta coherencia sugiere una conexión profunda entre todas las formas de existencia, independientemente de su tamaño o escala. La geometría sagrada, patrones universales. La geometría sagrada ofrece una perspectiva visual de la relación entre el macrocosmos y el microcosmos. Patrones como la espiral áurea, el círculo y el fractal se encuentran en estructuras naturales tan diversas como las galaxias, las conchas marinas y las moléculas de ADN. Estos diseños universales reflejan una inteligencia subyacente que une todas las formas de vida. En el contexto del alma y la reencarnación, estos patrones simbolizan la continuidad y el equilibrio. La espiral, por ejemplo, representa el viaje del alma a través de los ciclos cósmicos, donde cada encarnación es una vuelta que lleva al alma a un nivel superior de comprensión y evolución. Este diseño también sugiere que la evolución espiritual no es lineal, sino un proceso dinámico y expansivo. La unidad entre el alma y el cosmos. El alma, como parte del microcosmos, está intrínsecamente conectada con el macrocosmos. Esta conexión se manifiesta en la relación entre la conciencia individual y la conciencia universal. Así como las células individuales forman parte de un organismo más grande, cada alma contribuye a la totalidad del cosmos, afectando y siendo afectada por el equilibrio universal. Esta unidad no es solo conceptual, sino también práctica. Las emociones, pensamientos y acciones individuales tienen un impacto en el entorno más amplio, reflejando cómo el microcosmos interactúa con el macrocosmos. Este principio subraya la importancia de actuar con conciencia y responsabilidad, sabiendo que cada decisión personal resuena en el tejido del universo. Paralelismos en los ciclos. Los ciclos que rigen el macrocosmos también se reflejan en el microcosmos. Por ejemplo, los ciclos de vida y muerte en los seres humanos son una réplica de los ciclos estelares, donde las estrellas nacen, evolucionan y eventualmente mueren para formar nuevas generaciones de astros.
Este paralelismo refuerza la idea de que el alma, al igual que el universo, está en constante transformación y renovación. Además, los ciclos personales, como los cambios emocionales y las etapas de crecimiento, reflejan los ritmos cósmicos más amplios, como las estaciones o las órbitas planetarias. Estas similitudes sugieren que el alma está sincronizada con el flujo del universo, operando en armonía con los ciclos cósmicos para cumplir su propósito. El diseño fractal del universo y del alma. El concepto de fractales, estructuras que se repiten a diferentes escalas, ofrece una visión poderosa de la conexión entre el macrocosmos y el microcosmos. En la naturaleza, los fractales se encuentran en las ramificaciones de los árboles, los sistemas circulatorios y las formaciones geológicas, así como en las formas galácticas. Estos patrones reflejan cómo el diseño del universo se replica en todos los niveles. El alma puede considerarse un fractal de la conciencia universal, conteniendo dentro de sí la misma esencia y potencial del cosmos. Este diseño fractal no solo conecta el alma con el universo, sino que también muestra cómo las experiencias individuales forman parte de un plan mayor, donde cada elemento contribuye al equilibrio y la evolución del todo. Reflexiones sobre la interconexión. La relación entre el macrocosmos y el microcosmos revela una verdad profunda: todo está interconectado. Las mismas leyes y principios que rigen el universo también guían el viaje del alma, mostrando que la existencia no es una serie de eventos aleatorios, sino una danza armoniosa de patrones universales. Al comprender esta conexión, el alma puede alinearse más fácilmente con los ciclos cósmicos y reconocer su papel en el equilibrio universal. Esta comprensión no solo proporciona un sentido de propósito, sino también una sensación de unidad y pertenencia en un cosmos infinito. El macrocosmos y el microcosmos no son entidades separadas, son expresiones diferentes de la misma realidad. En este reflejo mutuo se encuentra la clave para comprender la eternidad del alma y su relación con el diseño universal, recordando que en cada partícula del microcosmos reside el infinito del macrocosmos. Capítulo 9. La conciencia colectiva y los ciclos cósmicos. La conciencia colectiva, como una energía que trasciende a los individuos, es un reflejo del entramado universal que conecta a todas las almas. Al igual que los ciclos cósmicos regulan los movimientos de los astros y los ritmos de la naturaleza, la conciencia colectiva también está influida por estos patrones, manifestándose en eventos sociales, culturales y espirituales que moldean la evolución de la humanidad. Este capítulo explora cómo los ciclos universales afectan a la conciencia colectiva y cómo ésta, a su vez, impacta en los individuos y el cosmos. La naturaleza de la conciencia colectiva. La conciencia colectiva es una red de pensamientos, emociones, creencias y energías compartidas por todos los seres. Este concepto, introducido por filósofos y sociólogos como Émile Durkheim, encuentra eco en las enseñanzas espirituales que describen a la humanidad como una entidad interconectada. Cada acción, palabra y pensamiento individual contribuye a esta red, creando un campo energético que afecta tanto a la humanidad como al entorno universal. En el contexto de los ciclos cósmicos, la conciencia colectiva se ve influida por eventos astrológicos, ciclos planetarios y energías universales que afectan a la humanidad de manera simultánea. Por ejemplo, alineaciones planetarias o cambios en la actividad solar pueden coincidir con periodos de transformación social, innovación o conflicto, reflejando la conexión entre el macrocosmos y la experiencia humana. Ciclos cósmicos y transformaciones colectivas. A lo largo de la historia, la humanidad ha experimentado transformaciones significativas durante ciertos ciclos cósmicos. Ejemplos incluyen eras astrológicas como la transición de Piscis a Acuario, que marca un cambio en la percepción colectiva hacia la espiritualidad y la conciencia global. Estos ciclos no solo influyen en los eventos externos, sino también en las energías internas de las almas, catalizando cambios profundos en su percepción y propósito. Además, fenómenos como eclipses, solsticios y equinoccios han sido considerados momentos de gran poder energético, utilizados por civilizaciones antiguas para conectarse con la energía universal y realinear la conciencia colectiva. Estos eventos resaltan cómo los ciclos cósmicos sirven como puntos de inflexión, tanto para las almas individuales como para la humanidad en su conjunto.
la conciencia colectiva y el karma global. Así como los individuos acumulan karma basado en sus acciones, la humanidad también genera karma colectivo que influye en su destino compartido. Este karma puede manifestarse en eventos globales como guerras, crisis ambientales o movimientos de paz y cooperación. Cada uno de estos eventos refleja el estado energético de la conciencia colectiva, mostrando si la humanidad está alineada o en desequilibrio con los principios universales. El karma colectivo no solo es una carga, sino también una oportunidad para el aprendizaje y la evolución. Cada desafío global invita a la humanidad a reflexionar sobre sus acciones y a tomar decisiones más conscientes que beneficien al todo. En este sentido, los ciclos cósmicos actúan como recordatorios del diseño universal, ofreciendo oportunidades recurrentes para corregir el rumbo y restablecer el equilibrio. El papel de las almas en la evolución colectiva. Cada alma juega un papel esencial en la conciencia colectiva. A través de sus pensamientos, emociones y acciones, los individuos contribuyen al campo energético que afecta a toda la humanidad. Este principio subraya la importancia de actuar con intención y responsabilidad, sabiendo que incluso las elecciones más pequeñas tienen un impacto más amplio. Las almas que han alcanzado un nivel elevado de conciencia a menudo actúan como faros, guiando a la humanidad hacia un estado más armonioso. Estas almas, conocidas en algunas tradiciones como almas avanzadas o trabajadores de la luz, ayudan a elevar la vibración colectiva y a catalizar cambios positivos durante periodos críticos de transformación. La conciencia colectiva como reflejo del cosmos. El universo, con su diseño cíclico y dinámico, también está en constante evolución. La conciencia colectiva refleja este proceso, actuando como un microcosmos de la transformación universal. Así como las estrellas y galaxias interactúan y evolucionan, la humanidad, como un colectivo de almas, también está destinada a crecer y cambiar en alineación con los principios cósmicos. En este marco, los desafíos y logros de la humanidad no son accidentales, sino parte de un plan mayor que guía la evolución hacia un estado de mayor conexión y armonía con el cosmos. Este entendimiento permite ver los eventos globales no como crisis aisladas, sino como pasos necesarios en el viaje colectivo hacia la iluminación. La unidad entre la conciencia colectiva y los ciclos cósmicos. La intersección entre la conciencia colectiva y los ciclos cósmicos muestra que el destino de la humanidad está intrínsecamente ligado al universo. Los cambios en el cosmos afectan la energía colectiva, mientras que las transformaciones en la humanidad contribuyen al equilibrio universal. Este flujo continuo de influencia mutua revela una verdad profunda: todos los seres están conectados, no solo entre sí, sino también con el tejido del cosmos. Al comprender esta relación, cada alma puede asumir su papel como CEO creadora en la evolución de la conciencia colectiva. Este entendimiento no solo inspira responsabilidad, sino también esperanza, mostrando que, a través de acciones conscientes y alineadas, la humanidad puede influir positivamente en su destino colectivo y en el equilibrio cósmico. La conciencia colectiva, como expresión del diseño universal, es una fuerza poderosa que conecta a todas las almas en su viaje compartido. A medida que la humanidad aprende a sincronizarse con los ciclos cósmicos, se abre la puerta a una nueva era de equilibrio, propósito y unidad, reflejando el infinito potencial del universo y del alma. Capítulo 10. Meditaciones y prácticas para comprender los ciclos y la reencarnación. La conexión con los ciclos cósmicos y el entendimiento de la reencarnación no son solo conceptos teóricos. Pueden integrarse en la vida diaria a través de prácticas espirituales y meditativas. Estas herramientas permiten al alma alinearse con el flujo universal, explorar memorias de vidas pasadas y encontrar propósito en el presente. Este capítulo ofrece técnicas prácticas para profundizar en la relación entre el alma, los ciclos cósmicos y el viaje de la reencarnación. La meditación como herramienta de conexión. La meditación es una práctica ancestral que permite a la mente calmarse y conectarse con dimensiones más profundas de la conciencia. En el contexto de los ciclos cósmicos y la reencarnación, la meditación puede utilizarse para 1. Sintonizarse con los ritmos universales, a través de meditaciones específicas, como la observación de la respiración o la visualización de ciclos naturales,
como las olas del mar o los movimientos planetarios. Es posible alinearse con los patrones cósmicos que guían la existencia. 2. Explorar vidas pasadas. La meditación guiada puede llevar a estados profundos de relajación donde es posible acceder a memorias de vidas anteriores. Estas experiencias, aunque subjetivas, a menudo ofrecen valiosos insights sobre patrones emocionales y karmas no resueltos. 3. Conectar con el propósito del alma. La meditación introspectiva ayuda a identificar las lecciones y metas de la vida actual, revelando cómo encajan en el viaje más amplio del alma. Técnicas para recordar vidas pasadas. El acceso a memorias de vidas pasadas puede ser un proceso transformador. Aunque no todos tienen recuerdos espontáneos, existen métodos que facilitan esta exploración. 1. Regresión guiada. Con la ayuda de un terapeuta experimentado o una grabación guiada, se puede inducir un estado de relajación profunda que permite revivir fragmentos de vidas anteriores. Es importante abordar esta práctica con una intención clara y una mente abierta. 2. Escritura automática. Escribir libremente mientras se está en un estado meditativo puede ayudar a que surjan imágenes, emociones o pensamientos relacionados con vidas pasadas. 3. Sueños lúcidos. Al programar la intención antes de dormir, algunos pueden experimentar sueños que contienen símbolos o narrativas de encarnaciones previas. Rituales para alinear el alma con los ciclos cósmicos. Los rituales son herramientas poderosas para sintonizarse con el universo. Incorporar prácticas rituales en momentos específicos, como luna llena, eclipses o equinoccios, puede amplificar la conexión con los ciclos cósmicos. Algunas ideas incluyen: 1. Creación de un espacio sagrado. Preparar un altar con elementos naturales como piedras, velas y plantas puede servir como un ancla para la meditación y la reflexión. 2. Ritual de liberación. Escribir en papel aquello que ya no sirve y quemarlo en un ambiente seguro simboliza la intención de soltar karmas y patrones negativos. 3. Intenciones con la luna nueva. Este momento es ideal para sembrar intenciones que se alineen con el propósito del alma, reflejando el inicio de un nuevo ciclo. Conexión con la energía de los ciclos naturales. La naturaleza es un reflejo directo de los ciclos cósmicos y ofrece oportunidades para reconectar con ellos. Pasar tiempo al aire libre, observar las estaciones y sincronizar actividades diarias con los ritmos solares y lunares puede ayudar a experimentar una mayor armonía. Por ejemplo, 1. De caminatas conscientes. Caminar en silencio por la naturaleza permite sintonizarse con sus ritmos y encontrar claridad interior. 2. Observación de los astros. Mirar las estrellas o contemplar la luna fomenta una conexión directa con el cosmos y su vastedad. 3. Jardinería intencional. Plantar y cuidar un jardín siguiendo las fases lunares puede simbolizar el ciclo de vida, muerte y renacimiento. Practicar la gratitud y el perdón. La gratitud y el perdón son prácticas esenciales para liberar karma acumulado y elevar la vibración del alma. Dedicar unos minutos al día para reflexionar sobre aquello que se agradece y practicar el perdón hacia uno mismo y los demás puede transformar profundamente la perspectiva sobre la vida y el propósito. Visualizaciones para la expansión del alma. Las visualizaciones guiadas ayudan a la mente a crear imágenes que resuenan con las verdades universales del alma. Algunas visualizaciones útiles incluyen: 1. El viaje del alma. Imaginarse viajando por un río eterno, representando el flujo continuo de la existencia. 2. La espiral cósmica. Visualizarse ascendiendo por una espiral luminosa, conectando con el flujo universal y sintiendo la unidad con el cosmos. 3. Conexión con vidas pasadas. Visualizar una puerta o un portal que lleva a escenas de encarnaciones anteriores, permitiendo observarlas con desapego y comprensión. Cultivar una conciencia permanente de los ciclos. La integración de estas prácticas no requiere grandes esfuerzos. Puede lograrse incorporando momentos de conciencia en la rutina diaria. Practicar mindfulness al observar un amanecer, reflexionar sobre las lecciones del día al atardecer o simplemente sincronizar la respiración con el ritmo del corazón son formas sencillas de conectarse con el flujo universal. Conclusión: la eternidad del alma en el diseño universal. La exploración de los ciclos cósmicos y la reencarnación revela un universo donde nada es fortuito y todo
está conectado en un diseño perfecto y eterno. Desde las galaxias que giran en espiral hasta las vibraciones más sutiles del alma, cada elemento del cosmos participa en una danza sincronizada de creación, transformación y renacimiento. En este esquema, el alma humana ocupa un lugar central, reflejando la grandeza del universo y su propósito trascendental. La reencarnación como un camino de aprendizaje. La reencarnación no es solo un ciclo de renacimiento físico, sino un viaje de crecimiento espiritual que trasciende vidas. Cada encarnación ofrece al alma una oportunidad única para aprender, sanar y evolucionar. Los desafíos, triunfos y relaciones de cada vida no son casuales, sino piezas de un rompecabezas mayor diseñado para revelar la plenitud del ser. A través de este ciclo continuo, el alma se mueve hacia un estado de mayor conciencia, acercándose a la unidad con el todo. Este proceso no tiene prisa ni atajos. Cada experiencia contribuye a la expansión del alma y a su alineación con los principios universales de equilibrio y armonía. El propósito cósmico del alma. En el contexto del diseño universal, cada alma tiene un propósito único que no solo beneficia su propia evolución, sino también la del todo. Las almas son creadoras del universo, contribuyendo con sus vibraciones, acciones y aprendizajes al equilibrio cósmico. Este papel subraya la importancia de vivir con intención y conciencia, recordando que cada elección tiene un impacto que trasciende lo personal. El propósito del alma no siempre es evidente desde el comienzo de una vida, pero se revela a medida que el alma enfrenta sus desafíos y sigue su intuición. Este viaje hacia el descubrimiento del propósito es, en sí mismo, una expresión del diseño universal, donde cada experiencia tiene un significado y cada vida es un paso hacia la plenitud. La unidad entre el alma y el cosmos. La relación entre el alma y el cosmos es una de interconexión y reflejo mutuo. El universo, en su vastedad y complejidad, opera bajo los mismos principios que guían la evolución del alma. Ambos están en constante cambio, equilibrio y renovación, mostrando que lo macro y lo micro son expresiones del mismo diseño divino. Esta unidad no solo es un concepto filosófico, sino una verdad que puede experimentarse directamente a través de la meditación, la reflexión y la conexión con la naturaleza. Al reconocer esta conexión, el alma encuentra no solo paz, sino también un sentido de pertenencia en un cosmos infinito y amoroso. Alinearse con los ciclos universales. El entendimiento de los ciclos cósmicos y la reencarnación ofrece una oportunidad para vivir con mayor armonía. Al sintonizarse con los ritmos universales, el alma puede superar las ilusiones del tiempo y el ego, permitiéndose experimentar la eternidad en cada momento presente. Este estado de alineación no solo trae claridad y propósito, sino también una sensación profunda de libertad y alegría. La alineación con los ciclos también permite al alma trascender las limitaciones del karma, liberándose de patrones negativos y alcanzando estados de mayor vibración. Este proceso de liberación no es un final, sino un comienzo, donde el alma se integra plenamente en el flujo universal, contribuyendo activamente al equilibrio y la creación. La eternidad del alma. El viaje del alma no tiene un principio ni un fin, es un ciclo eterno de aprendizaje, crecimiento y unidad. La reencarnación, lejos de ser un proceso repetitivo, es una oportunidad infinita para redescubrir la grandeza del ser y su conexión con el cosmos. Cada vida, cada experiencia y cada relación son expresiones de esta eternidad, recordando que el alma es una chispa divina que nunca se apaga. En última instancia, la eternidad del alma no es un destino, sino una realidad que se vive en el ahora. Al comprender esta verdad, el alma puede abrazar su viaje con confianza y gratitud, sabiendo que forma parte de un diseño universal perfecto y lleno de propósito. Reflexión final. La eternidad del alma y su conexión con los ciclos cósmicos son un recordatorio de que la vida no es un evento aislado, sino una experiencia continua de transformación y creación. Este entendimiento no solo ilumina el propósito de la existencia, sino también la belleza del universo y su diseño. En este viaje, cada alma tiene la oportunidad de encontrar su lugar en el todo, reflejando la grandeza del cosmos y contribuyendo a su equilibrio y evolución. Al finalizar este libro, la invitación es clara:
vivir con conciencia, actuar con intención y recordar siempre la verdad eterna de que el alma es infinita, vibrante y parte de un universo lleno de amor y posibilidades.